me dieron tiempo de intervención. No me dieron. Me enteré. Te di el reloj a Fernando. Voy a avisar. Este es un movimiento profundamente político. En la mejor de las acepciones, es un movimiento que responde a una autocrítica de parte de los problemas que la izquierda tuvo. Yo ahora con este saludo de los compañeros del POR, en el sentido de trotskiistas y bolches, que siempre nos amamos mucho. Pero qué importante, no sé la importancia electoral, se verá la importancia electoral, pero qué importante la importancia política, porque a nosotros nos dolió mucho la derrota, en el sentido de que, siendo heredero del larguísimo proceso de acumulación, larguísimo proceso, uno puede encontrar las pistas en las primeras formaciones obreras del siglo XIX, en las luchas estudiantiles vinculadas a la reforma de Córdoba, en las luchas feministas, tantas veces ninguneadas por Victoria, en la solidaridad con la República Española, en los frentes antifascistas, en la unidad del movimiento obrero, en lo mejor de la cultura del teatro independiente, en lo mejor del pensamiento crítico. O sea, en el Obreros y Estudiantes del 58 que marcó y sino una época, en el luto de nuestros padres, y siendo heredero de ese largo proceso de acumulación que logró construir una unidad compleja, contradictoria, siempre fue difícil. Una veces repasa los documentos de Congreso, momentos de tiroteo de las tendencias libertarias, comunistas, socialistas, fascistas, independientes, nacionalistas. Estaba difícil para pensar que pudieran alcanzarse el espacio de pensamiento y acción común. Muchos lo heredamos. Nacimos después del Frente Amplio fundado, mucho después en la militancia política. Otros lo fundaron. De alguna forma somos la generación política que nos tocó participar de la conquista del gobierno. Llevamos a un Chile. Y llevamos el dolor de haber sido la generación política que lo perdió. También llevamos a un Chile. En el 2019 tuvimos un revés electoral duro y político, y que de alguna manera sabíamos que venía lo que venía atrás, en términos de ajuste, en términos de deterioro democrático, en términos de mayor dependencia. No imaginábamos los niveles de corrupción, aún teniendo mucha imaginación era difícil imaginarlo. Por más que todo lo relaciona la derecha con el Frente Amplio. Yo una vez poco en broma decía, si no hubiéramos terminado la torre ejecutiva, no estaba la torre ejecutiva y no se daban pasaporte a los rusos en la torre ejecutiva. Miren que llegó la torre ejecutiva. Ahora, yo estoy convencido, y este movimiento político intenta aportar en esa dirección, de que nosotros estamos obligados a aprender de la historia reciente. Uno puede aprender de los textos o de la historia, pero la historia es un fenómeno masivo, enseña más, educa más. ¿Cuánto aprendimos con las 800.000 firmas que juntamos para enfrentar la ley de urgente consideración? Nosotros mismos, ¿cuánto aprendimos en el sentido de lo que era posible, que parecía que era imposible en un momento dramático? Y en ese revincularnos con el movimiento social. Enseña más a veces en resignificar el valor de la militancia de base, tantas veces ninguneada y puesta en cuestión, si no era una herencia hasta molesta. En la necesidad de enfrentar la subjetividad que nos imponen, o nos quieren imponer. Nos quieren imponer que los problemas de la economía son más o menos impuestos. Yo estamos convencidos que los problemas de la economía son más o menos desarrollo e igualdad, y los principales problemas de la economía es niños que pasan hambre, pero tenemos que tener la capacidad de discutir desde otro lugar. Y las prioridades
son otras. Ahora, para poder dar alguna de estas batallas, precisamos estar juntos. Y dentro de los problemas del Frente Amplio, la inmensa fragmentación que tuvo el Frente Amplio. Y la fragmentación del Frente Amplio es responsabilidad principal de los sectores más grandes que no fueron capaces de articular y unir. Nos sentimos responsables. Y atravesando la experiencia de los gobiernos del FA, no desde el análisis frío de las cosas que hizo un gobierno, porque el gobierno es una construcción histórica social y avanza en lo que puede avanzar con el conjunto de la sociedad. Ningún gobernante cae en el gobierno, menos en un proceso de cambios populares, paracaídas. Pero no fue constante. Ahora, sacamos algunas enseñanzas que son muy importantes. La primera, la más importante, valió la pena. Todo ese larguísimo esfuerzo de acumulación y de lucha valió la pena. La política vale la pena. Ya lo habíamos advertido antes, la política y la democracia fue la que puso a Julia Évalo en el Senado. No hubiera habido sin política y sin democracia una mujer con 4 Venezuela. Militante sindical rural, que de casualidad no fue asesinada en la huelga del 33, cuando se mataron a Corino, llegando al Senado. O sea, este es un movimiento que reivindica la política y reivindica la democracia. Los que más precisan de la política y la democracia son los que sufren opresión y desigualdad. Y haber llegado al gobierno nos demostró que para la lucha contra la desigualdad, y no voy a hacer el listado de las cosas que logramos conquistar a partir del gobierno, no voy a hacerlo. Pero no hubiera habido ni consejo de salario, ni plan Ceibal, ni transformación de la matriz de telecomunicaciones, ni la matriz energética, ni operaciones de ojo, ni descenso de la pobreza y de la desigualdad y de la indigencia. No hubiera ido sin esa acumulación formidable que tuvo décadas de resistencia, de lucha, de esperanza, de levantarse de las derrotas y de poner todo lo que había que poner para también conquistar el gobierno. Bueno, Frenapista es una conquista del pueblo. No fue una conquista de una campaña de marketing o de cúpula. Fue profundamente popular. Y bueno, el perder el gobierno nos dejó esto. Más dependencia, ajuste. Cuando cuestionamos, bueno, los 2.100 millones de dólares que se transfirieron del salario en el ajuste que hace la derecha. Hay una pregunta que nunca te hacen. En ningún lado te hacen. Que es, ¿por qué donde gobierna el Frente Amplio no hubo rebaja salarial? No te la hacen. O sea, nadie cuando habla del salario arranca diciendo, bueno, pero ¿por qué la Intendencia de Montevideo, de Canela y de Salto no se eligió el camino del ajuste sobre los trabajadores? Bueno, las jubilaciones no, porque nuestras intendencias no pagan jubilación. Porque se presenta el relato de una manera. Entonces, esta campaña, como escribe la Ronald Carrero, que tengo la Ronald ahí, la vamos a jugar como todas las campañas, siendo visitantes, en ese homenaje que le hacen al Maracaná. Y el siendo visitante no tiene que convocar a redoblar el esfuerzo y la militancia. Ahora, de la derrota aprendimos cosas. O sea, aprendimos que no podemos descuidar la militancia de base. Que una fuerza que plantea un cambio popular, que plantea llevar a la práctica esa consigna serenista del 71 de que con el frente llega el pueblo al gobierno, bueno, la conclusión del pueblo al gobierno no puede ser retórica. Es el complejo proceso de participación social, y vaya que en algunas áreas de los gobiernos del frente lo logramos, los consejos salarios, y en otras quedamos a mitad de camino. No logramos con la profundidad necesaria la descentralización, la participación del territorio en el sistema de salud, y sin protagonismo social cae en otro problema, que es el cambio también cultural, no solamente económico. Entonces lo pongo como ejemplo porque es el más notorio. Hoy todo el mundo habla de la infancia, pero hace 5 años nos estaban dando una paliza cada vez que hablábamos del MIDE y de las asignaciones familiares, y de que no estábamos controlando demasiado, que era mucho de lo que se le daba, y las mujeres parece que les encantaba tener hijos para cobrar la asignación. Una mirada rancia y autocrática que a veces la repetían sectores populares. Y es nuestra responsabilidad.
En el sentido de esa batalla conjunto que ningún uruguayo puede irse bien a dormirse a ver lo que pasa hambre, y menos sin morir. De la discusión también en términos del paradigma del país que queremos vivir. Y también de luchar para construir ese país que queremos vivir, que refleja un complejo proceso. La mejor de las gestiones, pero no es solo un problema de gestión, es un problema político. Y también de idea y de piel. La relación con los movimientos sociales, la unidad, ojalá fuera solo en la unidad de los dirigentes frente amplistas, que Tamaro lo representemos lo mejor posible, pero no alcanza. La unidad que precisamos construir es la unidad del pensamiento crítico con el movimiento social, y del movimiento sindical con el movimiento cooperativo, y del movimiento cooperativo con el feminismo, y de los feminismos con las organizaciones de los barrios. Y ese proceso complejísimo alcanza cuando nos sentamos en la misma mesa y requiere una perspectiva estratégica y un método. Porque la construcción de un avance, y a eso estamos desafiados, a reflejar lo más fielmente posible en la lucha contra esas desigualdades y ofrecer un programa y que se abrace una estrategia que tampoco alcanza lo que se hace. La historia reciente lo demostró eso. ¿Quién duda que el sistema de cuidado es una idea potentísima y necesaria, imprescindible, artiguista? Porque tiene que ser muy mala gente para no pelear porque la persona que está en situación de discapacidad no tenga un asistente personal. Si te parece que eso está mal, la historia fue dura con nosotros. Llegó este gobierno, lo congeló, lo hizo retroceder y no movilizamos medio milímetro, nada, no pintamos un muro. Nos tiene que interpretar. La pobreza está concentrada en hogares con mujeres al frente y está lleno de gurises. El sistema de cuidado para ampliar la posibilidad de que tengan dónde dejarlo. Y no fuimos capaces de defenderlo. De defenderlo lógicamente, de dar la pelea. Bueno, el programa estaba bien, pero no estaba entendido, y si no está entendido, no está bien. Aunque esté técnicamente formidablemente armado. Y ahí es un problema político. Ahora, cuando defendés el programa construido por la militancia, estás defendiendo la militancia. Por eso van juntos los problemas que tenemos que enfrentar. Y cuando das perspectiva también te ayuda a entender que en particular las nuevas generaciones, los jóvenes y las jóvenes, para dar pelea realizan sueños y eso tenés que construir. A eso estamos desafiados. No solo a ganar las elecciones, por más que nos vamos a renunciar 1 milímetro para la batalla de ganar las elecciones. Pero no tenemos solo problemas electorales. Y tomamos la decisión testaruda de poner arriba de la mesa los desafíos políticos. Y hacer campaña desde este lugar. Y nos sentimos cómodos haciendo campaña desde este lugar. Defendemos convicciones. Y nos miramos al espejo. Intentamos corregir en donde tenemos dificultad. Y por lo tanto tenemos un desafío teórico y práctico. Es indudable el aporte de la definición del avance en democracia que serían los 80, pero fueron los 80. Y nos puede decir bastante poco de lo que fueron las experiencias de los gobiernos en América Latina nacidos de la lucha popular, de la lucha indígena del Perú o de Bolivia, del concepto de buen vivir, de las contradicciones de las tensiones actuales, de la geopolítica actual. Y no nos puede decir mucho. Y no nos puede decir mucho esa referencia de la década del 80, de lo que fueron los 15 años de gobierno del FA. Tenés una metodología, tenés un rumbo, pero es parte del desafío que tenemos que resolver nosotros. ¿Qué implica la democracia avanzada con la reforma urbana? ¿Qué implica con la transformación en la educación? ¿Qué implica con la transformación del mundo del trabajo? Hay un consenso bastante amplio que o te acoplás a las transformaciones científico-tecnológicas o queda de lado, pero el cómo te acoplás también es el desafío de la democracia. Tienen los trabajadores y trabajadoras que participar del proceso de transformación, un sistema integrado de formación profesional, del desarrollo local. Si no participan, ¿qué garantía tenés que la asimetría no se profundice? Creo que casi ninguna. Porque también en el fondo tiene que ver cómo se construyen determinadas correlaciones. ¿Cómo armar de ahí una estrategia? ¿Cómo convocar lo mejor del pensamiento? Es un enorme desafío. ¿Cómo eso lo hace de manera sustentable? Entonces tiene un año electoral, donde va a marcar la cancha del electoral, pero estamos convocando un movimiento profundamente político que no se agota solo en el electoral y que intenta hacer arriba.
Y para ser artiguista queremos dialogar con el Artigas que hablaba de que la autoridad emanaba del pueblo. Y queremos ver qué tiene que ver la soberanía particular de las naciones con el hoy en la clave de la dependencia. Y queremos ver qué tiene que ver el concepto de los más infelices, los más privilegiados con el que se repartió tierra y se desarrolló una transformación agraria con los desafíos productivos del hoy. Entonces estamos convocados a que esta ciudadana sea la candidata del Frente Amplio y después presidenta de la República en un proceso apasionante, transformando cada dificultad en un desafío y transformando cada desafío en un compromiso militar. No estamos convocando a ser espectadores o fiscales de un proceso de cambio que hace otro, sino a ser protagonistas de transformaciones populares que no merecen. Y voy a terminar diciendo que además tenemos una particularidad, que es que el compañero, primero, estamos rodeados, estamos bastante rodeados, porque el compañero que tenemos coordinador tiene doblemente diputado Flores. Yo tengo un cariño enorme, compañero, pero sería bravo y además maestro, y además cantor. O sea, casi que no le quedó el lugar para cubrir. En ese sentido que tenemos también enfrente de los problemas electorales, que son todos, es recuperar el espacio de presencia, acción y respuesta que tenemos en los barrios populares que hay que profundizar, es pensar en la tonelada de gurises que vota por primera vez, es que los movimientos sociales se sientan reflejados con la política, con lo complejo que soy, que los movimientos sociales se sientan reflejados con la política, que parte de nuestro desafío, más que de pensarnos que estamos por encima y mirarnos por arriba del hombro. Bueno, a esas cosas estamos convocando en un espacio de regenerar, un espacio frente amplista que es imprescindible en nuestra perspectiva para la victoria del pueblo uruguayo el último domingo de octubre, que nos encuentre en algún rinconcito de la patria celebrando la vida, porque se la honra la vida cuando se la dedica a las causas. Vamos arriba.